tertulia literaria del día de hoy. Hoy nos acompañan algunos de los escritores de la editorial. Ahorita van a pasar algunos de ellos a leer algo de su trabajo de literatura de terror. Nos acompañan algunos medios también por ahí. Les agradecemos mucho la cobertura de este evento. También quiero agradecer al señor Luis Carlos Pichardo, que anda por allá, director general del Museo Casa de la Memoria Indómita, que gracias a él que nos facilita este espacio se puede hacer este evento. Luis, ¿nos podrías dedicar unas palabras? Claro que sí, tocayo, muchas gracias a Editorial Librí. Hoy los tenemos de nueva cuenta aquí en el Museo Casa de la Memoria Indómita. Y pues vamos ahora a tener un evento pues muy sui generis, que es la lectura de cuentos y relatos de terror. Y esto va muy acorde pues con nuestra solemnidad y con estas fechas que pues, nos celebran y traen, ¿verdad?, al más allá a nuestras ánimas que andan por ahí cuidándonos y haciendo travesuras. Y bueno, pues hoy los tenemos y les vamos a dedicar esta tertulia literaria de terror gracias a las antologías de Editorial Librí. Muchas gracias a ti, Juan Carlos León, muchas gracias a Ana Lidia Oroy, que anda por allí, muchas gracias, que siempre son amigos ya en casa, amigos aquí del Museo Casa de la Memoria Indómita. Y bueno, pues adelante. Un aplauso, por favor, para Luis Carlos. Muchas gracias. Y como siempre en cada evento trato de romper un poquito el hielo, porque la gente cree que los eventos literarios tienen que ser muy solemnes o muy relajados, y la verdad es que se trata de que sea una fiesta, una festividad. Déjenme comentarles, en alguna ocasión me pregunta un maestro que tuve en la preparatoria, estábamos tomando un café después de un reencuentro de casi 25 años. Y me pregunta, no sé por qué sale la pregunta de esa manera, me pregunta: oye, ¿tú practicas algún deporte de alto riesgo? Y me le quedo viendo y le digo: sí, soy escritor. Y se ríe como ustedes, ¿no? Exactamente, déjenme platicarles. Cuando escribes no puedes dejar de plasmar lo que eres en tus textos. Eso te hace quedarte totalmente desnudo frente a tus posibles lectores, porque van a encontrar cosas de ti que muchas veces ni siquiera sabes que estaban ahí. Entonces estás totalmente desnudo y sujeto totalmente a la crítica, y además a la crítica de perfectos desconocidos para ti, que después terminan siendo parte de tu familia, como en este caso familia de Editorial Librí. Vamos a dar inicio a esta tertulia literaria y bueno, pues muchísimas gracias, maestro Juan Carlos León y Luis Carlos, que es el director aquí del Museo de la Casa de la Memoria Indómita. Bueno, pues vamos a dar inicio con los primeros cuentos, y el primer cuento que vamos a narrar es acerca de la antología de terror infantil. Entonces, los voy a dejar con la voz de Esther Vázquez Ramos, con el cuento Mar Tocan. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, se ve. Martocrán. Este es un ser que nació en un rincón de la tierra, en algún lugar donde había telarañas, arañas y no sé cuántos animalitos más. Y ahí nació Martocrán. Martocrán era un ser de lo más represivo. No era un animal cualquiera ni común, pero tampoco era totalmente un monstruo, o sí, tal vez, quién sabe. Pero a los randomofóbicos sí que les movía la cola cuando lo veían, y no solo en sueños, también en vigilia, cuando los enfrentaba en noches tibias y oscuras. Vivía en el fango, a pesar de tener alas que eran tan frágiles
como las de una mariposa, solo que Martograd tenía un cuerpo más bien deforme, pesado, por lo que sus alas ligeras no aguantaban su peso, más bien le estorbaban. Cuando quería emprender el vuelo y entonces, ¡zas! 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 Porrazo tras porrazo, por lo que no le era de gran utilidad. Cuando quería cruzar algún sitio estrecho, tropezaban y se lastimaban sus pequeñas alas. Y entonces de su trompa salían unos sonidos agudos y aterradores. ¡Ay! 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 Y de sus ojitos salían lágrimas. Escuchaba hasta el infinito en una noche sin luna y con luna también. Ahí se escuchaban los sonidos aterradores. Martograd era un roedor maltrecho porque sus colmillos enroscados no le permitían que sus dientes se afilaran y pudieran roer la madera o alguna planta o de tronco duro, ni enterrar sus colmillos en el enemigo, porque su cola de alacrán, estaba enroscada al revés. Y su presa constantemente se escapaba de su aspecto fiero, aunque algunos animales, como las ardillas, se reían de él y le jugaban bromas bien pesadas. Este monstruo de aspecto fiero solo era un pobre ser solitario, pues más bien servía para reír que para llorar y asustar. Gracias. Vamos a continuar con el siguiente escritor de terror. Él se llama Paulino Rojas. Nos va a presentar y nos va a hablar acerca también del género que nos gusta tanto, el terror. Con él nos va a presentar el cuento La ambulancia. Un fuerte aplauso, por favor. El museo, no sé si lo conozcan, está verdaderamente terrorífico. Maestro, un gran trabajo. He estado viniendo yo un par de veces, desde hace un par de años. Allá arriba, alguna vez en una exposición me encontré verdaderamente terrorífico, que era una habitación oscura con muchos papeles, y los papeles contenían los nombres de las personas desaparecidas, en desaparición forzada. Este es un tema que a mí me atrae mucho. Cuando me enteré que aquí iba a ser la presentación o la tertulia, me entusiasmé tanto que empecé a arrastrar el lápiz, ¿no? Entonces, a modo de introducción, no voy a leer mi cuento completamente. Yo me dedico al área de la salud, ahorita le doy introducción. Básicamente soy poeta. Los pocos cuentos que yo he estado escribiendo los hago bajo un género literario que se llama realismo sucio. Cuando hicieron la convocatoria de terror en Lebri, para mí fue muy difícil escribir un cuento de terror, ya que nunca me había enfrentado a esto. He leído algunos clásicos, pero realmente no me han cautivado. Digamos que los he leído más por obligación del arte. Pero al escribir esto, he encontrado alguna nueva vertiente, que es el terror en el realismo sucio. La literatura del terror de terror en el género del realismo sucio en la actualidad se caracteriza por una aproximación más cruda y despojada en la representación de la violencia, el sufrimiento y la degradación humana. Si vemos los encabezados de los periódicos actualmente, desde hace un par de meses, cuando despojaron los expedientes que tenían en secreto en Circular de Morelia, que vemos que todas las desapariciones, los cadáveres que aventaban en el mar de la Cuesta, el Comité Eureka, todo eso, si lo vemos actualmente con lo que está pasando ahorita, vemos que la realidad ya superó la ficción. Y eso, como diría Monteverde, lo peor del horror es que ya no da terror. Bueno, sigo. La literatura de terror no teme representar la violencia y la degradación humana de manera explícita y gráfica,
sin evasiones ni eufemismos. Esto puede incluir descripciones de violaciones, torturas, muertes violentas y otros actos de violencia extrema, despojamiento de la heroicidad. Los personajes en este tipo de literatura no son héroes, no son villanos tradicionales, sino son personas comunes y corrientes que se ven envueltas en situaciones de terror y violencia. Esto puede incluir personajes que son víctimas de la violencia, pero también aquellos que la cometen. Actualmente la literatura de terror en el realismo sucio se centra en la vida cotidiana y las situaciones comunes, pero con un giro hacia lo terrorífico y lo grotesco. Esto puede incluir descripciones de la vida en barrios marginales, la explotación laboral, la violencia doméstica y otros temas más que se consideran normales en la sociedad. Influencias que al representar la violencia y la degradación humana de la manera más explícita, la literatura de terror puede influir en la forma en la que la sociedad percibe y aborda estos temas. Puede generar un debate sobre la violencia y la explotación de la sociedad, pero también puede ser utilizada como un llamado a la acción para abordar estos problemas. Al final, cuando escribimos, como decía el compañero Juan Carlos, es desnudarnos y despellejar la verdad, buscar soluciones a través de este oficio pues mal habido. Algunos representantes en este caso de este género puede ser, entre ellos el más conocido es Chuck Palahniuk. Para quienes no se han acercado a este tipo de literatura, él fue el que hizo El Club de la Lucha, después hizo una película con un hermoso actor que se llama Brad Pitt y lo llamaron El Club de la Pelea. Ese personaje es bastante, Salinger, entre otros, Big Easton. Sin embargo, es importante destacar que la literatura de terror no es un género homogéneo. Para eso está el caso de todos los que estamos aquí. Cuentos de terror infantiles, cuentos de terror gore, cuentos de terror clásico, ¿no? Muy bien, el resumen. La literatura de terror en la actualidad se caracteriza por su minimalismo y su directez, el realismo extremo, su despojamiento de la heroicidad y el foco en la cotidianidad. Esto puede generar un efecto más impactante y crudo en los lectores y puede influir en la forma en la que la sociedad aborda temas como la violencia y la explotación. Ahora, yo escribí un cuento de terror clásico, traté de abordar el género de realismo sucio, pero también fantasioso. Se llama La Ambulancia, no lo voy a leer completo, voy a leer nada más un párrafo, que creo que es la médula espinal de mi cuento, que se llama La Ambulancia, lo encuentran en la página 61, me parece, de cuentos de terror clásico, y dice: intenté incorporarme de la cama, estaba confundido y aún con el letargo sobre el cuerpo. Tropecé por todos lados y finalmente caí al piso. Quedé reptando para tratar de levantarme. Mientras esto pasaba, la mujer de azul me miró desde lejos y señaló a Jacobo, que en ese momento estaba al lado mío. Y alrededor de él estaban los paramédicos tratando de salvarle la vida, en tanto que yo escuchaba el desorden de lo que decía cada uno de ellos. Nadie toque al paciente. Analizando el ritmo. Vientre venosa lista. Prepara 1 miligramo de adrenalina y lo pasas cuando estamos en compresiones. Está fibrilando. Desfibrilador listo. Fuera tú, fuera yo, fuera todos. ¡Pum! Hasta ahí lo voy a dejar. Como forma ya de conclusión, yo soy personal de salud. Este cuento se ubica en la pandemia, cosa que es verdaderamente terrorífico, y espero lo puedan leer. Muchas gracias, soy Paulino Rojas. Me pueden encontrar en TikTok con el gatito. No me disparen, soy poeta, todo junto. Y ahí van a encontrar mi poesía. Muchas gracias y gracias por su atención. Buenas noches. Muchas gracias, Paulino. Miren, les quiero comentar que su cuento sí te causa mucho terror, no solamente por la pandemia, sino porque también toma parte de lo que sería la ciencia ficción. Tienes que descubrir muchas cosas dentro de su cuento. Entonces, el cuento lo podemos obtener dentro de lo que es el terror antología clásica 2024. Poder leer y entender este tipo de terror. Pero ahora vamos con un personaje muy especial
dentro de lo que es la familia Legris. Cada uno de los escritores para nosotros son especiales. Cada uno tiene dentro de su alma negra y oscura ese don de poder generar el terror y plasmarlas dentro de lo que serían las palabras. En este momento le voy a pedir un fuerte aplauso para el conde Vladimir, conocido como Vlad. Sí, aprovechando las fechas que vamos a aprovechar propiamente. Pues quisiera leer un fragmento propiamente de mi novela, ya que digo, se da muy bien para las épocas y como comentaba, creo que no quema demasiado sobre la historia. Entonces, vamos allá. La mujer estaba deshecha en llanto. Alzaba los brazos al cielo y juraba, se mesaba los cabellos y se arrastraba tratando de llegar a la ambulancia. Los militares, aunque conmovidos, se mantenían firmes en apoyo a la municipal y los paramédicos. Se temía el peor de los escenarios, así que mantenía los ojos atentos a los campesinos que llevaban sus machetes a la cintura. Por favor, déjeme ver a mi hija. La señora estaba de rodillas frente al comandante. Madre, por favor, ya le dije que la va a ver en el Cimejo. Aquí no puede. La señora seguía llorando. No sabía nada de lo que había pasado. Es cierto que la noche anterior había mandado a su hija menor a robarle unas mazorcas a su vecino, pero confiaba en que la niña era bastante abusada. No era la primera vez que se lo pedía. Aunque a la niña no le gustaba salir de noche, el hambre la impulsaba. Además que había descubierto que tenía el tamaño adecuado para meterse en el hueco bajo el alambrón de puerta que protegía la cosecha. Su madre, para animarla, comenzó a llamarla Ratoncita, y la niña saltaba de alegría al escuchar su apodo. Pero eso no la libraba del terror que la noche representaba, de los extraños sonidos a su alrededor, y la sensación constante de ser acechada por una criatura oculta en la oscuridad. Después, venía el segundo temor, que era el ser descubierta en pleno acto, y sentía el corazón saliéndosele del pecho al imaginar el maltrato que sufriría si algún labrador la atrapaba. A pesar de todo, llegaba lo más agachada que podía estarla cerca y se tiraba boca abajo. Se arrastraba y cruzaba el terreno ajeno. Entonces se movía con cuidado, palpando con los pies descalzos el camino y memorizándolo para volver por él, y de ser necesario, para correr por allí mismo sin encontrarse ninguna sorpresa. Últimamente, las noches eran más oscuras, así que para guiarse colocaba guijarros que aplastaba con el talón y los contaba para volver sobre ellos. También ponía los oídos atentos, uno para mantenerse lejos del río y el otro por si la hierba se movió o se escuchaba alguna pisada en su dirección. Entonces contaba sus pasos y cortaba las mazorcas. Buscaba las que tuvieran los dientes más grandes y carnosos. Después, con cuidado, las jalaba y con los dientes comenzaba a morder y cortar la mazorca. Esto también con la intención de que culparan a un animal y no sospecharan que una niñita era la que se robaba el maíz tierno. Una vez que se llenaba los brazos, volvía sobre sus pasos y arrastraba un pie para cubrir la huella que había dejado. Empujaba su botín y luego ella pasaba de nuevo fuera de la propiedad. Batía la tierra para que no notaran por dónde había entrado y cargaba con sus elotes que se cocerían o se harían al fuego para que comieran muy diablos. Ese día en especial, se preguntaba si no sería más fácil conseguir comida si su madre dejase de comprar una botella de alcohol cada que le pagara. Pero la última vez que se lo mencionó, la señora le jaló las greñas y le dijo: ¿no ves que solo así tu madre es feliz, chamaca ingrata? Pero desde que tenía uso de razón, no recordaba ninguna vez que lo hubiese visto feliz. ¿Y su padre? ¿Por qué no les ayudaba? Se suponía que él vivía en el puerto, trabajaba en un restaurante, aunque solo lo había visto una vez cuando su madre la llevó a exigirle la pensión. Aquella ocasión terminaron gritándose y peleando, porque el hombre tenía otra familia y no sabía si de verdad la niña era suya. ¡Poco hombre!, le gritó al final la señora. Y la niña no entendió que se refería a su madre, porque el señor parecía bastante completo. Y después de llorar un rato y ver a la niña que solo la miraba, algunas personas le regalaron dinero y le gritaron algo al hombre, algo sobre su mamá. Pero de eso ya había pasado bastante tiempo, y según las palabras de la madre, lo que le pagaban por trabajar era una miseria, e iba a ser peor ahora que el tabaco se había llenado de polvo. Dio un respingo al escuchar el canto de un tecolote sobre su cabeza. El animal la miraba desde una rama con sus grandes ojos amarillos. «A mí no me llevas, bruja».
y la niña le lanzó una de sus mazorcas. Tuvo tan buena puntería que golpeó al animal y este salió despedido en el aire. Soltó al ratón que llevaba en el pico y con gran destreza logró recuperarse antes de tocar el suelo. Asustado, voló lo más lejos de aquella pequeña cosa humana que arrojaba cosas y que además le había hecho perder la cacería que tanto le costó capturar. La pequeña sonrió. Se sentía victoriosa por haberse defendido sola de la supuesta bruja, pero aún con cuidado y temor volvió por el camino a su casa. Sabía que estaba cerca, sus ojos ya se habían acostumbrado a la oscuridad y todo parecía demasiado silencioso. Las siluetas de las cosas se dibujaban en la lejanía. Entonces notó aquel bulto a la orilla del río, demasiado tarde, porque antes de poder hacer algo, esos puntos verdes se acercaron hasta ella y la sometieron. De seguro el tecolote que había regresado a vengarse. Fue lo último que pensó antes de quedarse dormida por el mareo de estar siendo vaciada. Y la madre juraba que iba a dejar de beber si salvaban a su hija, y el mando no tenía corazón para decirle que eso ya no era posible. No me importa que no estén completos los estudios, esa gente exige justicia, y si no es contra el culpable, va a ser contra mí. El alcalde golpeó su escritorio con el puño e hizo saltar la forense. Pero no hay nada concluyente, la niña estaba muy lejos de donde se encontró el masculino. Él se enredó en las algas y murió ahogado, aunque la niña también se ahogó, ocurrió horas después. Si hubiesen estado juntos, los dos hubieran quedado atrapados en el mismo lugar. A mí me suena que si dejó se robó a la niña, quién sabe con qué propósito. Estaba tan borracho que se cayó al río y por la desesperación soltó a la niña. Ella flotó hasta allá, pero se ahogó y se enredó en las raíces de la mata donde la encontraron. Pero para eso la niña debió nadar o flotar varias horas. Pero todo indica que estaba inconsciente. El cuerpo presentó una pérdida masiva de sangre. No presentaba heridas, solo hematomas. Parece que son sucesos completamente separados. Además, la confesión de la madre no hubo una guía, confía en una alcohólica. El alcalde miró a la mujer de bata que apretaba los labios. Es fácil, la culpa es de la madre o del viejo ese. Díselo así y llévale esta confesión. Te aseguro que no va a dudar en firmar. Una pequeña ojeada le bastó a la licenciada para entender la facilidad con que el alcalde podía sacarse cuentos de debajo de la boca. Guardó el documento y salió de la oficina. Al cerrar la puerta, le mentó la madre susurrando. Suspiró y sintió el arrepentimiento de haber votado por él el año pasado. Ese es solo un fragmento de lo que corresponde a mi novela de horror. Muchísimas gracias. Y entonces ahora les voy a platicar acerca de lo que sería la antología de terror gore. Este año decidimos sacar esta antología con diferentes tipos de cuentos. ¿Por qué? Porque es una forma también de poder entender las transgresiones humanas y el terror más oculto y un poco más siniestro. Y para esto le voy a pedir que le den un fuerte aplauso al siguiente escritor. Él es Alícida y nos va a leer un poco acerca de su cuento que se llama Malena. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, Ani. Hola a todos, buenas noches. Qué curioso, este año, 3 antologías divididas. El terror es diversificado, es inmenso. E incluso, como bien mencionaban, no necesariamente tiene que ser un género en términos propios. Carver, por ejemplo, Realismo Sucio, tenía un cuento donde hablaba sobre una mujer que cree que su marido ha cometido un homicidio. Todo apunta que es así, la lógica le dice, y aún así, el terror está en mantenerse viviendo con ese hombre. Por otro lado, existen las expresiones más extremas, digámoslo así. Allá por principios del siglo pasado, la literatura pulp, que recordemos es literatura económica, literatura para el pueblo, tuvo un auge que duró hasta la Segunda Guerra Mundial.
Estas publicaciones, que eran publicaciones del tipo que después nosotros encontraríamos en revistas tipo El Monje Loco, La Calavera del Terror, incluso el Libro Vaquero. Literatura para el pueblo. Y aún así, no deja de haber nombres importantes, puesto que Bradbury publicaba en Weird Tales, lo mismo Lovecraft, también tenemos a Robert Bloch. ¿Y cuál era la particularidad de esta literatura? Básicamente, ocupaba tópicos como la sexualidad, el erotismo era muy importante, las portadas mágicas de la literatura pulp siempre son un referéndum, y además se nutría por la surgiente ciencia ficción. Entonces, la literatura pulp en general es algo a lo que tenemos que rendir tributo. Muchos años después, en los años 80, figuras como Clive Barker ocupaban explícitamente sangre, perversiones y demás para dar una nueva visión de lo que era el terror. Entonces, no es gratuito que este año estemos presentando una antología de terror gore, o splatter también puede haber sido un gran nombre, y eso es porque existe una tradición, no simplemente, que seguramente lo sabrá algunos compañeros escritores que escriben por el mero placer de escribir escenas grotescas, pero hay una intención artística detrás de mostrar las vísceras, de mostrar la sangre, de mostrar miembros separados del cuerpo. Con esas intenciones yo escribí Malena, que es el cuento con el que participo. En esencia podemos decir que Malena es una historia sencilla, pero tiene su encanto en probablemente las descripciones. Terror gratuito, tal vez podrías decir, pero veamos qué les parece. Voy a leer un fragmento para ustedes y los invito a acercarse a leer literatura gore. Vaya, no es para todos, pero nada lo es. Con su permiso. Estuvieron buscando durante 3 días, a lo largo y ancho del bosque situado en la parte posterior de la gran casa que ostentaba la familia Molière desde hace muchos años atrás, remontados al golpe de Estado con que, gracias a su participación como milicia, ganarían derecho sobre aquellas hectáreas. Buscaron hasta casi desfallecer. La comunidad entera, aunque no muy numerosa, se sumó a los esfuerzos. Entre ellos se encontraban el joven Josh Milton, quien junto a su padre y un par de amigos recorrieron la parte nordeste del citado bosque. Al comienzo del tercer día de incansables registros, fue él quien la vio primero, despuntando ya los primeros rayos del alba, tirada en el centro de una pequeña zanja. Como muchos pensaban, Malena estaba muerta. Más tarde, cuando los peritos acordonaron el lugar y los testigos fueron interrogados, se obtuvo la declaración ávida de innecesarias expresiones de horror de Josh, quien no volvería a dormir tranquilamente en su vida. Entre todos los datos otorgados por el joven, se destacaba el rictus de terror que presentaba Malena. Su rostro, muy sucio y cubierto de sangre seca, carecía de un globo ocular, y en su lugar una creciente flota de hormigas entraban y salían de la cavidad. La boca se encontraba desprovista de varios dientes y la lengua había sido arrancada. Por lo que todo el interior se hallaba lleno de un pequeño manantial rojo. Las prendas estaban rasgadas en algunas secciones, en la parte del torso jaloneada, y las piernas habían sido abiertas, lo cual dejaba en visto que el motivo del asesinato había sido el remate de un crimen sexual. Solo faltaban identificar las huellas y fluidos de quien fuera el responsable de tan espantoso acto. Varias huellas fueron halladas en el cadáver e identificadas en las primeras horas. Parecía un caso fácil de concluir, y al menos así fue durante los primeros días. Y para mí,
Muchísimas gracias por su tiempo. Yo soy Alexida y es un placer estar con ustedes. Y ahora vamos a regresar un poquito a cambiar el tema. Entonces, regresamos de lo fuerte a otra vez a la parte infantil. Y la parte infantil, quiero decirles que también está muy tenebrosa para los pequeños. Pueden encontrar dentro de esta antología diferentes cuentos, leyendas, personajes, clásicos y demás. Y todo es acerca de la imaginación de cada uno de los escritores. Y les voy a pedir un fuerte aplauso precisamente para Mayra Torres Lecía. Ella nos va a leer un poco de su cuento que se llama Las Canicas. Descubre con ella por qué se llama Las Canicas. Gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos. Pues antes que nada, muchas gracias por brindarnos el espacio a nuestro compañero Luis Carlos Pichardo. Y pues estoy nerviosa como siempre, ¿no? Un poquito, no sé quitar de la noche a la mañana los nervios. Voy a poner aquí el micrófono. Y bueno, como parte de, pues el museo es atribuido también para las personas que han desaparecido de alguna manera. Las madres buscadoras pues también tienen hijos y también se les tienen que entretener, y parte de nuestra realidad es convivir también con el terror, también con el misterio y las dudas que nos deja el día a día, ¿no? Entonces, ¿por qué no también escribir para ellos, para que de alguna manera pues sus vidas sean un poquito menos difíciles? Es que no debe muy bien. Sí, es que la lamparita, por sí. Ok, perfecto. Sí, gracias. Las canicas. Cuando era pequeño me gustaba ir de visita a casa de mi abuela. Ahí se reunía casi toda la familia por parte de mi madre, casi todos los fines de semana. Todos los primos nos salíamos a jugar en la calle cerrada donde se encontraba la casa de mi abuela. Era una colonia de esas en las que las casas son viejas y encierran historias curiosas, algunas extrañas, misteriosas y otras son muy trágicas. Con quien pasaba más tiempo era con mi primo Rodrigo, debido a que éramos de la misma edad. Además, nuestros cumpleaños estaban a una semana de distancia. Coincidíamos en la casa de mi abuelita en el periodo vacacional, los días festivos y los viernes en el periodo vacacional. Gracias. Pues en los últimos de mes en los que había clases. Siempre que podía salíamos a jugar con Axel, un amigo que en la misma cerrada, que vivía a 2 cuadras de mi misma cerrada, que vivía a 2 cuadras de mi abuelita. Recuerdo claramente aquel momento en el que nos conocimos. Jugábamos canicas y una bombocha, la más grande de todas las canicas, se nos fue hasta la reja de la casa de la abuela de Axel. Él estaba solito, jugando en el patio. Hola, ¿quieres jugar con nosotros?, preguntó mi primo Rodrigo. No puedo. Mi mamá no está y mi abuelita no me deja salir, contestó Axel. Pero nosotros sí podemos entrar a tu patio, propuse yo. Por supuesto, qué buena idea, pero no hagamos mucho ruido. Mi abuelita está enferma y debemos dejarla descansar, dijo Axel. Así pasó cerca de un año. Cada que podíamos íbamos a jugar canicas en el patio de Axel. Pero sucedió algo muy extraño. Rodrigo y yo estábamos por cumplir 8 años y planeábamos celebrar nuestros cumpleaños juntos en casa de mi abuelita. Axel, te invitamos a nuestros cumpleaños, lo vamos a celebrar juntos, puedes venir con tu mamá y tu abuela, le propusimos. No creo que pueda.
Aún no regresa mi mamá. Ya se tardó mucho tiempo, nos respondió Axel, cabizbajo. Además, creo que ella está enojada conmigo. El otro día vino y no hizo más que llorar y llorar. ¿Por qué? Preguntó mi primo desconcertado. Es que la otra vez dejé tiradas las canicas en las escaleras y se cayó mi hermanito. Le salió mucha sangre de la cabeza. Yo me espanté mucho, dijo Axel. Con los ojos llenos de lágrimas y sin darnos oportunidad para preguntar algo más, Axel se metió corriendo a la casa de su abuela. Ella se asomó por la ventana y nos preguntó qué era lo que queríamos, como si nunca nos hubiera visto, y nos corrió. Nos asustamos muchísimo, salimos corriendo de ahí y así mismo, corriendo, entramos a la casa de mi abuelita, justo cuando mi mamá y mi tía se ponían de acuerdo en los detalles para realizar nuestra fiesta de cumpleaños. Entusiasmado, Rodrigo les contó que habíamos invitado a Axel. ¿A quién? Preguntaron con sorpresa y admiración las tres al mismo tiempo, mirándose entre ellas como si hubieran visto un fantasma. ¡A Axel, nuestro amigo! El niño de la casa de enfrente, con el que siempre salimos a jugar, respondió con obviedad. Las tres palidecieron. Nos veían con asombro y guardaron un profundo silencio. Luego mi abuelita exclamó: pero si siempre que salen a jugar ustedes nada más, y en la casa de enfrente, doña Lupita vive sola desde hace varios años. ¿Quieren saber qué sucedió? Sí. Bueno, pues los invitamos a ver la película de terror infantil. Gracias. Fuerte aplauso, por favor. Nos quedamos muy... ¿Qué pasó con Axel y las canicas y toda esta situación? Pero ahora vamos a continuar un poco con el terror infantil, que tiene que ver, como ya se dieron cuenta, no todo es de color de rosa, sino que también hace pensar a los pequeños acerca de sus miedos y miedos. Entonces, le voy a pedir, fíjense bien, en la antología de terror infantil vienen ilustraciones para los pequeños, y estas ilustraciones las hizo precisamente una de nuestras diseñadoras más queridas dentro de lo que es la familia Levy, y ella se llama Koyu Itai. Y no solamente ella, sino que también tenemos alguna otra ilustración de Gloria Castañeda, así como también de María Pía, que es una de nuestras escritoras más jóvenes, tiene 11 años y también ilustró su cuento. Pero ahora vamos a continuar precisamente dándole el aplauso a nuestra querida amiga, diseñadora y escritora Koyu Itai. Un fuerte aplauso, por favor. Ella nos va a platicar acerca de las flores doradas. Vamos a ver cómo nos va. Hola, yo soy Koyu Itai, soy de 25 cuentos que contiene la antología. Yo me encargué de ilustrar 23, leí cada uno de los cuentos con mucho cuidado y también busqué desde qué perspectiva mostrarles el terror. Si ustedes tenían que verlo a la cara, si tenían que guardarlo en su imaginación, si tenían que ver la cara de la persona asustada, o si ustedes simplemente debían ver solo un cartel. Desde qué perspectiva vi el terror cada cuento fue muy cuidadoso, y espero que disfruten las ilustraciones con cada uno de los cuentos que están. Ahora, mi cuento se llama Flores Doradas, y yo recuerdo que cuando estaba en la primaria nos hicieron escuchar esta narración, oración de una mujer que lloraba por unas flores que le dieron,
y al final pues esas flores fueron su perdición. Ahora, el origen de la literatura infantil está en espantar a los niños, en enseñarles o encararlos con estas crudezas de la vida para que puedan aprender y no caer en ellas. Si ustedes leen las historias originales de varios cuentos de hadas, son tétricas, dan miedo, tienen algunas escenas muy extrañas que van muy de acuerdo a la época. Entonces, basado en eso y en aquella anécdota de la primaria, yo creé las flores doradas. Porque a mí nunca me gustaron las rosas, pero entonces dije, ¿y si me dieran la flor más extraña, no quería? O si yo que soy tan excéntrica o extraña, llegara alguien y dijera, yo entiendo esta excentricidad y te doy la flor más extraña, ¿qué harían? Entonces, ahí se quedó. Hola, hace mucho que no hablaba con nadie y tengo muchas ganas de contarle esta historia a alguien. Me alegra que seas tú. Espero que con esto podamos ser amigos y te quedes un rato a hacer mi compañía. Me he sentido un poco sola desde hace mucho tiempo. Tengo 9 años y mi mejor amigo en todo el mundo es mi oso de peluche Willy. Le puse así porque quería una ballena de peluche, solo que mis papás no la encontraron. Al principio no me gustaba, pero con el tiempo le he tomado cariño, convirtiéndose en un gran amigo. Quiero creer que Willy también me quiere. Nuestra casa está algo lejos de la ciudad, vivimos cerca del bosque. El trabajo de mis papás nos obliga a vivir en el campo. La verdad no me molesta en la ciudad. Rara vez podía jugar al parque y aquí tengo mucho espacio para correr y saltar. Lo único malo es que no hay tantos niños. La escuela tiene poquitos alumnos y todos viven lejos, así que solo somos Willy y yo. Bueno, Willy, yo y esas cosas que corren en el bosque. La verdad es que quiero confesarte que durante mucho tiempo hemos visto a unas cosas correr por el bosque. Es como si fueran monos gigantes, pero nunca alcanzo a verlos completos. A veces también lo vemos brincar por las ramas de un árbol a otro mientras gritan. Creo que soy rara porque en lugar de miedo me da curiosidad. Cada que esas cosas enormes aparecen, dejan a su paso unas hermosas flores doradas. Y son preciosas. Parece que están hechas de oro y brillan un montón. Podría verlas por horas y horas. Es solo que no duran mucho tiempo. Desaparecen un rato después de que las cosas raras se van. Un día noté que esas flores estaban en mi ventana al amanecer y empecé a creer que esas criaturas extrañas las dejaba en la puerta para mí, como si fueran un regalo. Algo así como cuando mi papá le regala flores a mi mamá, cada vez que las encontraba por todos lados, hasta que empezaron a aparecer en la casa. Era como tener mi propio jardín, una especie de secreto entre ellos y yo. Una noche sentí una mirada muy fuerte y volteé hacia la ventana, y por primera vez pude ver la cara de uno de ellos, y me dio muchísimo miedo, tanto que lloré. Pero no grité, no quería que mis papás les hicieran daño, pero en verdad eran monstruosos. Ellos parecían ser una mezcla de muchas cosas, y estoy segura que eran más altos que mi papá. Su cuerpo era totalmente peludo de pelo negro, sus pies eran como pezuñas de un caballo, y sus dedos eran muy largos, solo tenían 3. Los dedos en el vidrio dejaban un rastro rojo y su rostro parecía hecho de plástico, como si fuera una máscara, pero era imposible porque se movía con su sonrisa. Había escuchado de mi abuelita que una vez vio a un hombre con cabeza de caballo y ojos rojos, merodeando fuera de su casa cuando era chica. No le creí, pensé que solo quería asustarme, pero ese hombre estaba fuera de mi ventana. Me daba mucho miedo ver esos enormes ojos rojos y esa forma de caballo. ¿Qué eran? Cerré los ojos y me escondí debajo de las cobijas, esperando que esas criaturas se fueran. Cuando pude empezar a oler las flores, salí. Esas cosas ya no estaban y solo pude abrazar las flores mientras lloraba. Sé que debí decirle a mis papás, pero no pude. Tenía miedo que no me creyeran. Tal vez tú hubieras hecho algo diferente, no lo sé. Mi primer encuentro cara a cara con ellos me llenó de miedo y no salí al bosque por mucho tiempo. Pero las flores aparecían en mi ventana todas las mañanas. Esas cosas no podían ser malas, ¿verdad? Nunca me habían hecho daño. Un día Willy desapareció de la casa y tuve que salir a buscarlo. Él estaba de pie frente a un camino lleno de flores doradas esperándome. Me emocionó tanto ver a Willy de pie que no dudé en ir a abrazarlo. Me tomó de la mano para recorrer el camino. Sabía que las flores me llevarían a ellos, pero si Willy me guiaba, es que nada malo podía pasarme, ¿verdad? Creo que lo que te voy a contar a partir de este momento, tal vez no me lo creas,
Y lo mejor es dejar que tú decidas si es verdad o no. Eso es lo que he pasado tanto tiempo sin ver a otro niño, que sentí la necesidad de decírselo a alguien. Estoy segura de que pudimos haber sido muy buenos amigos. El camino de Flores fue largo, y mientras más avanzábamos, las flores comenzaron a reír. Así es, las flores se reían y tenían una voz muy bonita. Era como si el aire les hiciera cosquillas. Cuando llegamos al final, la cosa que me miraba por la ventana estaba ahí, de pie, esperándome, con una gran flor dorada en su mano, extendiéndola hacia mí. Me invitaron a jugar. Vi a varios de ellos. Sí, todos daban miedo, pero jugaban conmigo. Jugamos por mucho tiempo a las escondidas, a las carreteadas e incluso a la cuerda. Justo cuando empezaba a tener sueño, me invitaron a comer. Tenía tanta hambre y sueño que acepté. Primero me pidieron que me bañara y el agua de la tina olía tan rico que me relajé y me quedé dormida. Lo que recuerdo después de eso es extraño, porque lo recuerdo como si viera una película. No estoy en ningún lado y nadie puede verme ni hablar conmigo. Puedo ver a mi osito Willy poner la mesa. Colocaba con mucho cuidado los platos y cubiertos. Esa no era mi casa, pero pude notar que eran los platos para una visita especial. Veo a todos sentados en la mesa y al ser que me ofreció la flor, sirviendo una sopa que se ve muy rica. Todos la disfrutan y lamen los platos, incluso Willy, y escucho a todos decir que es una delicia tenerme en la cena. Todo eso mientras las flores decoran la mesa y ríen todos juntos. Después de eso ya no recuerdo nada más, hasta que apareciste tú. Gracias por escuchar mi historia. Ahora, por favor, quédate a jugar un poquito conmigo. Muchas gracias. Como ya se dieron cuenta, algo tenebroso le pasó a esa pequeña. Entonces, si no lo entendieron, los invito a que lo vuelvan a leer y lo puedan considerar dentro de lo que sería la antología de terror. Porque a veces vamos a una cena y no sabemos qué van a comer los demás. Muchas gracias, gracias. Fuerte aplauso, por favor. Y ahora vamos a continuar con un terror un poco más clásico, que es precisamente licántropo. ¿Quién no ha escuchado hablar acerca de los sueños? ¿Quién no ha escuchado en las noches tenebrosas y oscuras aquel aullido? Quizás sea el dolor de un ser querido, o quizás una transformación en hombre lobo. Y con ustedes, por favor, Juan Carlos León Briceño nos va a presentar parte de su libro Licántropo. Fuerte aplauso, por favor. Gracias. Bueno, ahora en mi papel de escritor, porque en realidad yo no soy empresario, yo soy escritor. Todo este rollo de la editorial surge precisamente por uno de mis libros, Licántropo, que es una novela más de fantasía que de terror. Pero cuando terminé de escribir el primer borrador de Licántropo, me di cuenta que precisamente en mi novela de Hombres Lobo, no había Hombres Lobo, aparecía casi hasta el último tercio de la historia, ¿no? Entonces tuve que regresar nuevamente a la mesa de trabajo y empezar a hacer algunas modificaciones, y precisamente lo que les voy a leer es el capítulo 2 de Licántropo, que es mi versión del origen del hombre lobo, pero para no hacerlo más largo voy a tratar de acomodarme aquí. Francia, 1475. Terror, capítulo 2. El olor a carne fresca le atraía. Sus instintos le dominaban y lentamente se fue aproximando a la cerca de madera que servía de frontera entre el bosque y la última granja ganadera atrás. Conforme caminaba, los animales se empezaban a poner inquietos, corriendo de un lado a otro dentro de los corrales que el dueño había construido. El ruido despertó al granjero.
Faltaban todavía 2 horas para que el sol saliera, pero aún así se levantó a ver qué pasaba. Era una noche por demás oscura. Las nubes cubrían por completo el cielo. Salió de la choza y vio a lo lejos las siluetas de sus animales, de los cuales, por las mañanas, ordeñaba la leche que le proveía el sustento para sí y para toda su familia. Empezó a caminar lentamente, con cuidado. Su cuerpo temblaba ligeramente por el frío del agua. Los animales eran grandes, asustados, podrían fácilmente lastimar. Se detuvo, volteaba a todos lados tratando de encontrar la causa del alborotamiento, pero la oscuridad no le permitía ver más allá de algunos pasos. La bestia lo observaba atento. Con cada paso del hombre, la bestia también se movía lentamente. Lo olía, en su mente ya saboreaba el dulce sabor de la carne humana. El delicioso olor llegaba hasta su nariz, llevado suavemente por la brisa. Ya la había probado antes de un viejo vagabundo que se había quedado dormido en la profundidad del bosque días atrás. Pero este era joven, con carne tierna y suave. Ahí estaba, a su merced. La bestia escondida entre las sombras, se preparaba para brincar sobre la presa que se encontraba a su alcance. Su musculoso cuerpo se encontraba tenso y el hocico salivaba por entre los enormes caninos. Su mirada estaba fija sobre el hombre, midiendo y calculando cada movimiento para atacar. Escuchó la puerta que se abría. El hombre volteó y vio cómo la silueta de su mujer se acercaba. En una mano sostenía una antorcha y con la otra cargaba a su pequeño envuelto en una frazada de lana. La mirada de la bestia ahora estaba también en ellos. La mujer alzó la antorcha y la luz llegó hasta donde se encontraba su marido que la miraba. No salgas, hace mucho frío, los animales ya se van calmando. El hombre empezó a caminar de regreso y dejó pasar la luz más allá de donde él estaba, llegando hasta donde se dibujaba la gigantesca silueta de la bestia. La mujer alcanzó a ver algo entre la tambaleante iluminación del fuego de la antorcha, tratando de enfocar. Sus ojos se empezaron a abrir y su cara a descomponerse con un gesto de horror al ver el reflejo de la antorcha en lo profundo de los ojos del horripilante ser que estaba detrás de su marido a solo unos pasos. El hombre no se había percatado de nada hasta que la mujer gritó como nunca lo había hecho, soltando la antorcha. Él, desconcertado, corrió y tomó la antorcha del piso mientras veía el horror en la cara de su mujer. Su mandíbula se apretó mientras el miedo invadía todo su cuerpo. Sintió como un escalofrío le recorría lentamente toda la espalda. Alzó la antorcha y volteó para tratar de ver lo que había visto su mujer, que se encontraba en el marco de la puerta con su hijo, apretado entre sus brazos. El hombre vio entre los animales cómo la bestia se movía empujándolos y derribándolos, algunos de ellos a su paso. Claramente escuchó el crujir de los maderos de la cerca al romperse. El ruido era tan fuerte que lo hizo brincar. Se quedó ahí sin saber qué hacer hasta que el llanto de su pequeño lo hizo reaccionar. Entraron a la casa. Con sus manos temblorosas atrancaron la puerta y trataron de tapiar todas las ventanas con lo que pudieron. Sus movimientos descuidados con las maderas le hicieron enterrarse algunas astillas, pero eso no lo detuvo hasta que el último de sus muebles le estaba tapando la puerta que la pequeña choza. El ruido de los animales afuera no cesaba. Por largos minutos se escuchaba cómo corrían de un lado a otro. Incluso llegaban a golpear las paredes de madera de la choza. Por un momento, el ruido se calmó, pero un fuerte bramido se escuchó a lo lejos y luego cesó. Escuchaban atentos tratando de descubrir qué pasaba afuera. Se alcanzaba a percibir el crujir de huesos al ser masticados una y otra vez. Una sensación de zozobra les corría por todo el cuerpo. Un pequeño espacio entre las nubes dejó pasar la luz de la luna que alumbró tenuemente los corrales. El miedo escurría por entre sus manos con las que apretaban al pequeño que ya se había quedado dormido. Un fuerte golpe en el techo los hizo exaltarse una vez más. La mujer, a punto de la histeria, era sujetada por su marido, que con la mano le tapaba la boca para no dejar salir los gritos que eran casi imposibles de contener. Con aterrorizados ojos miraban al techo, mientras sus cuerpos temblaban uno contra el otro. Con cada paso que la bestia daba sobre la choza, la madera parecía que se iba a romper. Soltaba polvo que caía lentamente sobre ellos. Entre las maderas de las paredes vieron como la bestia bajaba.
Sus ojos casi se salían de sus órbitas. La sombra recorría su pequeña casa dando vueltas alrededor, mientras que sus corazones golpeaban repetidamente sus pechos tan fuerte que casi podían escucharlos. Después ya no pudieron escuchar nada. Ahí se quedaron, temblando, hasta que la mañana hizo su presencia, alumbrando lentamente los corrales de la granja y trayendo nuevamente a la cama. Ya con el sol en lo alto salieron muy despacio. Se podía ver la cerca más próxima al bosque totalmente destruida. Troncos que habían sido colocados ahí entre 7 u 8 hombres estaban partidos y tenían profundos arañazos. Solo se encontraban menos de la mitad de sus animales. Los otros habían podido salir de los corrales. Al fondo, uno de sus animales más grandes se encontraba tendido. El granjero se acercó y, para su sorpresa, solo vio una parte de la enorme res, la piel desgarrada y hueso roto entre un charco de sangre, astillas de hueso. Lo demás se lo había llevado la bestia, o quizá lo había incluido ahí mismo unas horas antes. Muchas gracias. ¿Foto por Face? ¿Para qué? Por acá. Espera. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para Juan Carlos Llorens, que nos presentó precisamente parte de su libro Ricardo. Y vamos a continuar. Ahora les voy a presentar una antología muy especial. Así como existe el terror, que ya mencionamos, infantil, clásico, y ahora vamos a ir a un terror más gótico, que tiene que ver con vampiros y toda esta parte que también nos atrae y que está dentro de nuestra cultura y de nuestra alma, dentro de la literatura. Y les voy a pedir un fuerte aplauso, por favor, para una persona también muy especial. Ella es cantautora y también es escritora. Ella es L. Cruz. Un fuerte aplauso. Y nos va a leer El último encuentro. Hola, buenas noches. Quiero comentarles que gracias a Lebri, a Anita y Juan Carlos, hice consciente que el terror lo viví desde niña. Y repasando el cuento que escribí, es basado en hechos reales, pero como lo dije la vez pasada, y como decía Luis, ustedes decidirán si es cierto o no, pero me hicieron mis exámenes pertinentes neurológicos. Entonces, y salí bien. Entonces, la casa en la que crecí, de mi papá adoptivo, data de muchos años atrás. Investigando un poquito y la información llegó a mí. Fidel se llamaba. Nos platicó que tenía incluso unas escrituras del año 1800 y tanto, ya sin valor, pero escritas así como escribían antes, ¿no? Y un diácono con el que tuve y tengo la oportunidad todavía de trabajar, me platicó, porque él es abogado y sabe bastante de historia, que en la calle donde está esta casa hubo muchos difuntos en esta cuestión de la revolución, de los campos huertistas y todo esto. Entonces, de alguna manera, pues tuve este tipo de experiencias. Recuerdo cómo desde niña llegabas a visitarme. Yo tenía 7 años aproximadamente. Me daba terror sentir tu presencia. De vez en cuando me relajaba, pues dejaba de presentirte, de sentirte. Estabas en la oscuridad, no podía verte, no sabía quién o qué eras. Y sé que como yo era tan pequeña, solo te quedabas cerca, pero no te revelabas ante mí. Gestaste en mí un enorme temor, pánico a la oscuridad. No entendía lo que estaba percibiendo, pero mis instintos me alertaban del peligro. Así pasaron los años. Durante toda mi infancia padecí de insomnio, no quería dormirme, pero el cansancio me vencía.
Y cuando me quedaba dormida, estabas ahí, me llamabas, me volví sonámbula. Fue la única manera de poder resistir tu presencia a esa edad. En mis sueños te dejabas ver, pero tomabas otras formas. Me hacías llorar porque no entendía lo que querías de mí. En la adolescencia seguiste visitándome. Me daba el mismo pánico, pero también curiosidad. De cierta manera eras el refugio a mi soledad y mi silencio. Pero en mis sueños ya te atreviste a más. Varias veces trataste de seducirme y me mordiste el cuello y otras partes santas que no puedo mencionar porque es pecado. Y si quieren saber qué más pasa, les invito a que adquieran el libro. Muchas gracias, Sabina. Bueno, y ahora, si se fijan, ya cambiaron los papeles, ahora me toca continuar con esta parte de la tertulia literaria, porque la persona que precisamente estaba llevando este evento, bueno, ahora va a entrar en su rol de escritora. Les platico rápido, cuando Ana Lidia llegó a la editorial fue porque precisamente le publiqué un libro de terror psicológico, y ese libro, y Ana Lidia vino a cambiar totalmente, no nada más la editorial, también mi vida como escritor y también mi vida como persona. Resulta que antes de El Diácono Piolo, su primer libro de Ana Lidia, la editorial se había puesto únicamente casi para publicar mi trabajo. Recibí algunos textos, pero realmente no era la idea general de la editorial. Cuando recibimos ese primer texto del Diácono Piolo, me di cuenta que existen escritores fantásticos, totalmente desconocidos, y ella es una de estos maravillosos escritores. El Diácono Piolo actualmente es el libro que más se vende en la editorial, y en la próxima pasada Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México presentamos el libro del cual nos viene a leer un poquito, se llama Dementes. Por favor, un fuerte aplauso para Ana Lidia Godoy y su terror. Un fuerte aplauso, por favor. Los dejo con Ana Lidia y Dementes. Gracias. Espero que no cause mucha polémica, porque siempre es como un poco difícil lo que escribo. La gente en los talleres a veces se sale, a veces viene como la parte que es un poco fuerte, y a lo mejor puedo transgredir esos oídos. Entonces espero que sí lo logren y que les cause un poco de terror lo que les voy a leer en el momento. Dementes es una novela que tiene que ver con el género negro. Es una novela que se le llama novela negra. Antes era la novela policíaca, que no conocemos como lo que sería de Edgar Allan Poe, ¿no? Y de Agatha Christie y demás escritores, en donde, bueno, hay un detective, siempre hay un malo, siempre hay un asesinato y todo esto, pero en este libro son diferentes tipos de personajes, y hoy van a descubrir un personaje un poco torcido emocionalmente y muy demente. Voy a iniciar. Dice así: en la oscuridad de la noche, en esa casa de la Jusco, solo se puede ver prendida una luz en una de las ventanas de la parte superior que da a la calle. Dos guardias se encuentran en el portón. Con sus trajes negros se camuflan con la puerta de aquel lugar. Nadie sabe lo que hay dentro más que su habitante. Él se encuentra impaciente por la llegada de su invitado de honor, caminando con su perfecta túnica de color púrpura, que está más cerca del magenta. Simboliza la justicia, la majestad real y la soberanía. Es una sotana con botones, ribete y fajín que da la apariencia de su celestial amor. Todo un monseñor.
El color blanco de las paredes da la impresión de la pureza. La alfombra color vino en el piso refleja la necesidad de sangre. Los finos muebles de madera tallada, el arte hecho realidad. La cama con dosel, con su majestuosidad de pilares. Las finas telas de seda color blanco que caen como cascadas. El edredón, con sus cojines de color rojo que da la armonía exacta de aquel lugar. En la cabecera está tallada la imagen del infierno, como lo describió Dante en la Divina Comedia, donde los hombres son derrotados, desnudos, recibiendo el castigo de un dios o un demonio. Todo es armonioso para las intenciones de un enfermo sediento de lujuria. La calma reina. El silencio llena las habitaciones de aquella casa. El monseñor toma uno de los discos de acetato que tiene en un mueble fino de madera donde lo coloca. Pone cuidadosamente la aguja y en ese momento la música hace el encanto de recorrer los espacios. El género musical es considerado gótico medieval. Comienza a tararear la música, cuando la puerta de aquella habitación se abrió y entró al encuentro de su verdugo, un pequeño de 9 años. La reacción del monseñor fue de agrado, mostrando una sonrisa, lo tomó de ambas manos. Bienvenido, mi niño. Esta noche nos vamos a divertir muchísimo. Dime, ¿cómo te llamas? Mi nombre, padre, es Miguel. Hermoso nombre para un pequeño tan especial como tú. Me trajeron con usted. ¿Me va a salvar? Quiero regresar a mi casa. Todo con calma. Te prometo que regresarás a casa. La voz de él era armoniosa, suave, gentil, pero en el fondo sabía que no cumpliría la petición de aquel niño. Sus intenciones solo eran mandarlo al cielo. Pues ¿a dónde pueden ir los niños indefensos, puros de corazón, después de la muerte? Bueno, aquí está. ¿A dónde pueden ir los niños indefensos, puros de corazón después de la muerte? Lo llevó poco a poco a sentarse en un pequeño comedor con 2 sillas, finamente talladas, al igual que las patas de la mesa. Tenían relieves y ondas que parecían ángeles y demonios plasmados en la mano. Allá está el otro. Sí. ¿Ya ven lo que les digo? Pasan cosas. Siéntate, de seguro tienes hambre. Mira, aquí hay un poco de leche y pastel de chocolate. Come, porque eres lo que más me importa en la vida en estos momentos. Gracias, tengo tanta hambre, pero quiero mejor ir con mis padres. Ellos saben que estás conmigo, mi amiguito Miguel, porque somos amigos, ¿verdad? Sí, si usted quiere. Perfecto. ¿Sabes que Dios ama a los niños tanto como yo? Yo creo que sí. Sí, tú sabes cómo Él los mira con amor y yo a ti te veo como un hermoso regalo, la creación más perfecta que haya hecho Dios en el mundo. La inocencia de los niños es el dulce de la vida, es lo más delicioso, es lo más sagrado y solo es tocado por un Dios. Haciendo una interrupción, le vuelve a decir, pero come. El pequeño comenzó a comer aquel pastel y a tomar de la leche, mientras el monseñor se sentó delante de él, tomando del whisky en las rocas, que estaba preparado para esa ocasión, finamente depositado en un vaso de cristal cortado, una cena de 2 seres totalmente diferentes, donde uno es la víctima y el otro se considera un dios con garras, tratando de cazar fríamente a su presa, arrebatándole su alma pura. ¿Sabes, Miguel? Tengo mucho calor. ¿Te importaría si me quito la sotana? No, no me importa, padre. De esta manera, despacio, poco a poco, fue desabotonando la sotana y quitando todo lo que lo hacía ver como un enviado de Dios, un sacerdote.
Sus ojos no dejaban de mirar con agrado y amor al pequeño que se encontraba comiendo con tanto gusto, saboreando cada bocado de aquel exquisito pastel de chocolate. El monseñor, con suavidad, colocó todo su atuendo en la silla, quedándose con una prenda tipo camisón blanco tan largo que le llegaba casi a los tobillos. Una tela suave, delicada, se podía ver a través de ella el cuerpo imperfecto del monseñor, pues no traía nada más que aquella ropa. Abrió la puerta de una cómoda, de la que extrajo 2 baldes y una jarra de porcelana que colocó en la mesa. Regresó y sacó un frasco transparente y 2 toallas. Vertió en un balde el agua tibia de la jarra y el contenido del frasco, que era un líquido perfumado. Parecía que su mente estaba en un estado de concentración total. Sus movimientos eran pausados, pero precisos. «Miguel, ¿confías en mí?» «Sí, padre. No sé si te maltrataron, mi pequeño, pero si te ven llegar así tus padres, todo despeinado y con esos harapos, los vamos a preocupar. Además de que tu olor es algo fuerte. Pero si me bañaron esos tipos, lo sé, pequeño, pero necesitas algo más que un baño tradicional, uno relajante. Además, necesito ver si no te lastimaron esos tipos, si no tienes moretones. ¿Sabes, Miguel? Estudié medicina. ¿Es también doctor? Sí, Miguel. Soy doctor del que cura las almas y los cuerpos. Está bien, ¿y qué hago? Nada, solo déjame revisarte. Sí, está bien. De esta manera, se fue acercando al niño, le quitó con suavidad la playera blanca que traía, tomándola de la parte inferior, pidiéndole que levantara los brazos para que pudiera ser liberada de su cuerpo. Desamarró las agujetas de los sencillos tenis que traía, quitándolos, así como las calcetas. Después le pidió que se levantara de la silla para desabotonar y dejar el cierre del pantalón de mezclilla, bajándolo hasta que llegó a los tobillos. Continuó con el boxer, dejando al descubierto los pequeños genitales de su invitado de honor. Los ojos de aquel monseñor ya no eran de una persona normal, sino que estaban inyectados de tanto placer al ver al pequeño desnudo, indefenso, saboreando con la mirada el manjar que estaba dispuesto a saborear, milímetro a milímetro, la exquisita piel de un ser frágil. Ahora necesito que te quedes quieto, te voy a limpiar todo el cuerpo. Pero, ¿y si me da frío? No, Miguel, no tendrás frío, te lo aseguro. ¿Confías en mí? Sí, pero me han dicho que no me deje tocar por nadie. No soy nadie, Miguel. Yo soy un padre de la iglesia, no corres peligro conmigo. El pequeño miraba a su alrededor, no sabía qué hacer, solo pensaba que aquel ser podría ser su salvador, el que lo podría llevar a su casa con sus padres. ¿Y qué importaba si lo limpiaba? No le haría daño alguno, pues era una figura de confianza, un hombre muy cercano a Dios. Sabía que no dejaría que algo le pasara, y apenado asentó con la cabeza. Suavemente, gentil, pausado, el monseñor fue limpiando cada centímetro de la piel del pequeño con la toalla mojada, la que bailaba al compás de la música de fondo. Era un ritual. Aspiraba el aroma por su nariz y, reaccionando al placer de tenerlo ahí a su merced, saboreando con su lengua sus propios labios. Estaba en un estado de excitación, perdido en sus propios pensamientos y sensaciones, ya que estaba condenado a sentir cómo los vellos de su cuerpo se iban erizando, sintiendo una electricidad que le recorría por toda la espalda. Cuando llegó a los genitales, Miguel reaccionó. No, padre, ahí no, me da pena. Está bien, Miguel, no te preocupes, ahí no te tocará. En voz baja dijo, por el momento no. Ahora siéntate, mi pequeño, te voy a demostrar lo importante que eres para mí. Tomó sus pies y los metió en un balde. En ellos derramó la poca agua que quedaba en la jarra, para después secarlos con la otra toalla. Esto, mi hijo,
Fue lo que hizo Dios con cada apóstol antes de que lo capturaran y lo crucificaran. Es la señal de humildad y amor que yo te ofrezco. La mirada del monseñor estaba llena de un poder descomunal, entre ternura y lujuria. Bien, Miguel, ahora vamos a jugar. ¿Cómo? ¿Así sin ropa? No seas tonto, voy por tu ropa, pero el juego consiste en que tienes que adivinar los colores de esta y que por medio de la textura me digas qué es. ¿Te parece? Ya no, ya quiero irme con mis padres. Pronto, mi niño, no te desesperes. De la misma cómoda sacó 2 finas mascadas de seda color negro. En una colocó 2 monedas antiguas romanas, las que envolvió delicadamente. Puso en los ojos del pequeño, amarrándola en la parte de atrás de su cabeza. El pequeño quiso reaccionar, pero su cuerpo no tenía voluntad. No lo intentes, no puedes. Te he dado en la leche una sustancia que te debilita, pero no te preocupes, vas a sentir todo y escuchar todo lo que voy a hacer, pues tú eres mi regalo, mi tesoro más preciado. Con la otra mascada ató las muñecas del pequeño, atrás del respaldo de la silla. Apenas el niño pudo soltar un grito desgarrador, ahogado, tratando de pedir auxilio, pero en el lugar nadie le podía ayudar. Estaba condenado al monstruo que tenía a unos centímetros de él. Ya no había escapatoria. La mascada que cubría sus ojos se iba llenando de agua que brotaba de los pequeños ojos de Miguel, mientras que su verdugo se dirigió a una puerta donde, al abrirla, todo era oscuridad. Al prender la escasa luz, el cuarto estaba pintado de color vino en las paredes y en ellas todos los instrumentos de sodomía. Los juguetes de un enfermo, un maldito agresor, un verdadero verdugo, un demonio o el mismo Satanás, ya que sus intenciones era tener lo que más quieren en su juego de la lujuria, a costa de infligir dolor a un pequeño ser. Al tomar un dildo con una de sus manos y en la otra un fuete, en su mirada se reflejaban sus terribles intenciones. Era como si saliera una electricidad del placer. Al darse vuelta, para iniciar sus terribles actos, sintió un latigazo en la espalda. El dolor fue extremo, soltó un tremendo grito que inquietó a Miguel, que no podía ver nada, solo escuchaba los gritos aterradores y las palabras muy fuertes de una voz diferente a la del monseñor, que lo maldecía, lo insultaba diciéndole: cerdo enfermo, yo soy la mano de Dios y tú eres solamente un engendro del demonio. Te metes con los más indefensos, lo más sagrado y puro, que es la inocencia de los niños. Mereces morir quemado en el infierno. Los gritos realmente eran desgarradores. Los sonidos de tortura que escuchaba Miguel lo aterraban, lo llenaban de angustia, pensando que algo o alguien también lo iba a lastimar. Quería gritar también, pero no podía. Quería ver y no podía. Quería salir corriendo de ese infierno de sonidos aterradores. El nerviosismo se podía ver en el sudor de su frente, y en sus manos su cuerpo desnudo estaba helado. Sintiendo el frío aterrador, todo lo que escuchaba lo llenaba a crear imágenes indescriptibles, y el llanto escurría por sus mejillas. El tiempo fue eterno. Sonidos de cosas que caían, no sabía qué eran. Su desesperación fue larga, hasta que el silencio llegó con un grito desesperado, desgarrador y ahogado. Era como un chillido de un cerdo cuando es desollado, metido en el aceite hirviendo, cuando aún está vivo. Pero por fin llegó el silencio. Temblando, sintió la respiración de un ser cerca de su oído y una voz que le decía: calma, pequeño, estás salvado. Ya nadie podrá hacerte daño, pues yo soy la mano de Dios que ejecuta a aquellos que son la podredumbre de esta vida. Esa voz era ronca, como de un monstruo en la mente de ese pequeño. Desató las manos y cubrió con algo el cuerpo desnudo de Miguel. El pequeño escuchó cómo se alejaba de aquel ser, dejando un olor extremadamente inquietante, dulce, a hierro y excremento. Después de un rato de silencio, por fin sus manos pudieron reaccionar, y Miguel se quitó la mascada. En ese momento pudo ver cómo varios policías entraban a la habitación, causándole miedo y más miedo. Estaba cubierto con la sotana del monseñor. Al levantar la mirada,
El impacto fue brutal, pues ahí estaba aquel hombre, amarrado en la cabecera con las suaves telas de seda que ya no eran blancas, ahora estaban bañadas de sangre. Estaba colgado de pies y brazos, boca abajo, de espaldas. Del ano salió un palo y con sangre estaba escrita la palabra cerdo en la espalda del monseñor. Todo estaba manchado, la piel expuesta, agallada, desgarrada por el resultado de la tortura, de la que él fue un espectador auditivo. Gracias. Perdón, sí está un poco fuerte. ¿No? Sí, es un terror un poquito más fuerte. Y bueno, pues yo también quiero hacer una mención muy especial, porque aquí tengo un libro muy particular que se llama Los tiempos de la señora. Un fuerte aplauso porque el escritor precisamente es nuestro anfitrión, Luis Carlos Pichardo, el director de la Casa de la Memoria Indómita. Fuerte aplauso, por favor. Entonces, también se lo recomiendo, es un libro que habla mucho de suspenso. ¿Qué pasaría si tú de repente ya no quieres tener tu vida como la tienes hasta ahora? Y lo que pidas, ten mucho cuidado, porque a lo mejor puede sorprenderte más allá, y más si te vas a una ciénaga. Y también quiero por favor un fuerte aplauso para nuestra anfitriona, que ya toda la conocemos y la queremos mucho. Ella es Yasmin Ramírez, una querida amiga y compañera también dentro de la editorial, y espero que bueno, todo lo que vivimos ahora de terror, y que bueno, este terror espantoso que les acabo de leer, pues lo pueden encontrar dentro de lo que son Dementes, y espero que les guste pues la forma en cómo cada uno de nosotros como escritores aportamos a la literatura. Y les tengo una gran sorpresa para cierre, por favor. Entonces, ¿estamos preparados? ¿Sí? ¿Lista? Entonces un fuerte aplauso por favor para Ele, porque nos va a regalar una canción con su bella voz. Muchas gracias. Dedicada para todos, para los brujos y brujas que viven dentro de nosotros. Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos de una dama, en los brazos de una dama, que hasta quisiera llorar, ay mamá. Me agarra la bruja y me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja y me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Y que diga, y que diga, y que dígame usted cuántas criaturitas se ha chupado ayer. Ni